A los 58 años, doña Rosa sentía que su vida se había convertido en una cuenta atrás silenciosa y aterradora. Cada mañana, al mirarse en el espejo manchado de su pequeño piso de alquiler en el barrio de Triana, en Sevilla, no veía solo las arrugas que el tiempo había dibujado sin piedad alrededor de sus ojos. Lo que veía era el mapa de una angustia que le oprimía el pecho. El miedo paralizante a la vejez sin dinero. Sus manos ásperas y siempre oliendo levemente a lejía y desinfectante de hospital contaban la historia de una mujer que había trabajado desde que tenía memoria, fregando suelos que nunca eran suyos, limpiando el rastro de la vida de otros, mientras la suya propia parecía escurrirse por el desagüe. La gente dice que el dinero no da la felicidad, pero Rosa sabía una verdad más cruel que solo los pobres conocen. La falta de dinero te roba la dignidad. Era como si su cuenta bancaria tuviera un agujero invisible. No importaba cuánto se esforzara doblando turnos en el hospital limpiando pasillos interminables bajo las luces fluorescentes que le daban dolor de cabeza. El sueldo entraba el día 1 y, como por arte de magia negra, desaparecía antes del día 10. El alquiler había subido. La factura de la luz en el verano sevillano era un castigo necesario para no asfixiarse de calor. Y los precios en el supermercado parecían subir cada vez que ella parpadeaba. Rosa vivía en un estado de alerta constante, una supervivencia que le había robado la capacidad de soñar. Su mayor pesadilla no era la muerte, sino la dependencia. ¿Qué pasaría si sus piernas, que ya empezaban a fallar con varices dolorosas, dijeran basta? ¿Qué pasaría si enfermaba? No tenía ahorros. Cero. Nada. Solo tenía deudas pequeñas que se iban comiendo su paz mental como termitas silenciosas. La tarjeta de crédito que usó para arreglar la lavadora, el préstamo rápido que pidió para ayudar a su hijo mayor cuando se quedó en paro. Se sentía como un hámster en una rueda corriendo hasta el agotamiento, solo para permanecer en el mismo lugar, viendo cómo otras mujeres de su edad paseaban por la orilla del Guadalquivir con una tranquilidad que para ella era un lujo inalcanzable. Lo que Rosa no sabía mientras caminaba arrastrando los pies hacia la parada del autobús bajo el sol plomizo de una tarde de octubre, era que la solución a su infierno financiero no vendría de la lotería, ni de una herencia sorpresa, ni de un aumento de sueldo que sus jefes nunca le darían. La llave de su libertad estaba a punto de serle entregada en forma de una lección tan simple, tan insultantemente pequeña, que su primera reacción sería rechazarla. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia sobre euros y céntimos, es la historia de cómo una mujer recuperó el control de su destino cuando ya creía que todo estaba perdido. Aquel martes en particular había sido brutal. En el hospital faltaba personal, y Rosa tuvo que cubrir 2 plantas ella sola. Le dolía la espalda baja como si le hubieran clavado un cuchillo caliente. Mientras esperaba el autobús número 5 para volver a casa, con la bolsa de la compra pesándole en el brazo, el cielo de Sevilla, que había estado despejado y ardiente todo el día, de repente se tornó gris oscuro. Una tormenta de otoño amenazaba con descargar su furia. En la parada solo había otra persona. Doña Matilde. Matilde era una figura conocida en el barrio, pero un misterio para Rosa. Tenía 70 y tantos años, viuda desde hacía décadas, y vivía con una pensión que todos sabían que era mínima. Sin embargo, Matilde siempre iba impecable, no con ropa cara, sino con una dignidad que irradiaba. Su pelo blanco siempre estaba perfectamente peinado, sus zapatos limpios, y en su rostro había una serenidad que contrastaba violentamente con la ansiedad perpetua que Rosa llevaba tatuada en la frente. Rosa a menudo se preguntaba con cierta envidia amarga, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede caminar con esa calma cuando el mundo se está cayendo a pedazos? Cuando las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear el asfalto caliente, levantando ese olor a tierra mojada, Matilde se giró hacia Rosa. Sus ojos, claros y agudos, parecieron escanear el alma cansada de la limpiadora. «Rosa, mujer», dijo Matilde con una voz suave pero firme, ¿llevas el peso del mundo en esa bolsa? ¿O es solo la compra? Rosa soltó una risa seca, sin humor. Ojalá fuera solo la compra, Matilde.
Lo que pesa es la vida. Pesa que trabajo como una mula y sigo contando monedas para comprar el pan a fin de mes. A veces pienso que tengo una maldición. La confesión se le escapó antes de que pudiera detenerla. Quizás fue el cansancio, quizás la tormenta que se avecinaba, pero Rosa sintió que la presa se rompía. Empezó a hablar, a vomitar su frustración. Le contó sobre el descubierto en el banco que se comía los intereses sobre la vergüenza de tener que decir no, cuando sus nietos le pedían un helado, sobre el terror de llegar a los 60 años y terminar pidiendo caridad. No sé qué hago mal, Matilde. No bebo, no fumo, no viajo, solo trabajo y pago. Y aún así, el dinero se me escapa como agua entre los dedos. Matilde escuchó en silencio, sin interrumpir, asintiendo levemente. Cuando Rosa terminó, con los ojos húmedos de lágrimas que se mezclaban con el sudor, la anciana puso una mano sobre su brazo. Su tacto era cálido. No tienes una maldición, Rosa. Tienes una venda en los ojos. Yo estuve exactamente donde tú estás. Peor, incluso. Cuando mi marido murió, me dejó con 3 hijos y deudas que me llegaban al cuello. Yo también pensaba que mi problema era que ganaba poco. Pero mi problema no era la falta de ingresos, era la falta de atención. El autobús apareció a lo lejos, rompiendo la cortina de lluvia. Matilde se acercó un poco más, como para confiarle un secreto de estado. Escúchame bien, porque no tenemos mucho tiempo. Lo que me salvó la vida no fue ganar más dinero. Fue una regla minúscula. La llamo la regla del 1%. Si me prometes que vas a intentarlo, te aseguro que dentro de un año no reconocerás tu vida. Rosa la miró con escepticismo. ¿El 1%? ¿Qué podía hacer un porcentaje tan ridículo contra la montaña de sus problemas? Es muy simple, Rosa, continuó Matilde apresuradamente mientras el autobús frenaba frente a ellas. De cada euro que entre en tu mano, sea de tu sueldo, de una propina o de lo que encuentres en la calle, tienes que separar el 1% antes de que ese dinero toque tu bolsillo. Antes de pagar la luz, antes de comer, antes de nada. El 1%. Si ganas 1.000 euros, son 10 euros. Si te encuentras 50 céntimos, guardas medio céntimo. O lo redondeas. Lo pones en un tarro y te olvidas de que existe. Rosa sintió una oleada de decepción. Esperaba un consejo real, una solución mágica, y su vecina le estaba hablando de guardar migajas. ¿Me estás tomando el pelo, Matilde? Debo casi 2.000 euros al banco. ¿Crees que guardando 10 euros voy a arreglar algo? Eso no paga ni el abono transporte. Rosa estaba a punto de subir al autobús, enfadada por haber perdido el tiempo. Pero Matilde la detuvo un segundo más, agarrándola del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. Sus ojos se clavaron en los de Rosa con una intensidad que le dio escalofríos. No lo entiendes, mujer. No se trata del dinero. El 1% no es para hacerte rica mañana. El 1% es para despertarte. Es un acto de rebeldía. Al separar ese dinero le estás diciendo a tu cerebro que tú mandas, no las facturas. Es la única manera de tapar los agujeros de tu cubo. Hazlo por una semana. Solo una semana. ¿Qué tienes que perder que no hayas perdido ya? Rosa subió al autobús aturdida, se sentó junto a la ventana empañada y vio cómo Matilde se quedaba en la parada abriendo su paraguas. El motor rugió, y el vehículo se puso en marcha, llevándola de vuelta a su realidad de facturas impagadas y soledad. Pero algo había cambiado. La frase «acto de rebeldía» resonaba en su cabeza. Rebeldía. Ella, que siempre había agachado la cabeza y aceptado su destino, sintió una chispa de ira. Ira contra su situación, ira contra su pasividad. Llegó a su piso, dejó la bolsa en la cocina y miró a su alrededor. Las paredes necesitaban pintura. El grifo goteaba rítmicamente. Ploc, ploc, ploc. Cada gota era un céntimo perdido. Se sentó en la silla de formica y sacó su monedero. Acababa de cobrar una pequeña paga extra por unas horas de limpieza en una casa particular esa mañana. 40 euros. Según Matilde, el 1% eran 40 céntimos. 40 miserables céntimos. Rosa buscó en el fondo del monedero y sacó una moneda de 50 céntimos. La sostuvo en el aire. Parecía una burla. ¿Cómo iba esa pequeña pieza de metal a salvarla del abismo? Pero entonces recordó la mirada serena de Matilde. Esa paz que Rosa tanto anhelaba. Un acto de rebeldía,
susurró para sí misma en la cocina vacía. Buscó un bote de mermelada vacío que tenía guardado para tirar, lo lavó rápidamente y lo secó con un trapo viejo. Con un movimiento brusco, casi con rabia, dejó caer la moneda de 50 céntimos dentro del bote de cristal. El sonido clink rompió el silencio de la casa. No sonó como dinero, sonó como una campana. Sonó como el inicio de una guerra. Rosa no lo sabía aún, pero acababa de disparar el primer cañonazo en la batalla por su libertad. Esa noche, por primera vez en años, Rosa miró el techo de su habitación y no vio grietas, vio una posibilidad. ¿Sería capaz de mantener esa promesa absurda? ¿Y qué pasaría cuando la vida, como siempre hacía, viniera a golpearla de nuevo para probar su determinación? Los primeros días fueron una tortura silenciosa. La mente de Rosa, acostumbrada a la escasez, le jugaba malas pasadas. Cada vez que separaba ese 1%, 20 céntimos de aquí, 1 euro de allá, sentía una punzada de culpa absurda. ¿Y si me falta para el pan? ¿Y si me falta para el autobús?, pensaba. Pero la imagen de doña Matilde, con su dignidad inquebrantable bajo la lluvia, le impedía tocar el bote de cristal. Al tercer día, encontró 2 euros olvidados en el bolsillo de un abrigo de invierno. Su primer impulso fue pensar en un café caliente en el bar de la esquina. Pero se detuvo. Respiró hondo, olió el aire frío de la mañana, y con un suspiro que era mitad resignación y mitad esperanza, echó la moneda al bote. Clink. Ese sonido empezaba a volverse adictivo. Pero la verdadera prueba de fuego no ocurrió en casa, sino en la calle, en el campo de batalla de la rutina diaria. Fue un jueves por la tarde, al salir del hospital con los pies palpitando de dolor. El olor inconfundible y dulce de los churros recién hechos de la churrería, La Esperanza, en la plaza del barrio, la asaltó como un viejo amante. Era su ritual sagrado. 3 euros en churros y chocolate para olvidar que le dolía la espalda, para olvidar que estaba sola. Rosa se detuvo en seco frente al mostrador. Veía el azúcar brillando, el chocolate espeso humeando en las tazas de los clientes. Su mano fue automáticamente al monedero. Sus dedos tocaron los 3 euros. Era tan fácil. Solo tenía que pedirlo, y por 15 minutos sería feliz. Pero entonces, la voz de Matilde resonó en su cabeza, más fuerte que el ruido del aceite hirviendo. El secreto no está en el 1% que guardas, está en el 99% que sobra. Tienes un cubo agujereado, Rosa. Rosa miró los 3 euros en su mano. De repente, ya no veía 3 monedas, veía un agujero en su cubo. Veía 3 euros que no irían a pagar la luz, que no irían a su futuro. Tengo café en casa, tengo una tostada de ayer que puedo calentar, se dijo a sí misma. La lucha interna duró apenas unos segundos, pero para ella fue una eternidad. Finalmente, cerró el monedero con un chasquido seco. Dio media vuelta y se alejó de la churrería. Mientras caminaba hacia casa, con el estómago rugiendo levemente, pero el corazón extrañamente ligero, se dio cuenta de algo monumental. Acababa de decirse no a sí misma y no se había muerto. Al contrario, se sentía poderosa. Esa pequeña victoria de 3 euros desató un efecto dominó. Al llegar a casa, en lugar de encender la televisión para aturdirse, Rosa encendió la luz de la cocina y se puso las gafas de cerca. Sacó todos los tickets de compra arrugados que tenía en el bolso, buscó las facturas del banco y empezó a hacer algo que había evitado durante décadas: mirar de frente a sus gastos. Lo que descubrió la dejó helada. No eran los grandes gastos los que la estaban ahogando, eran las termitas. Eran los 2 euros diarios en el cupón de la 11 que nunca tocaba. Eran las revistas del corazón que compraba por aburrimiento y solo hojeaba una vez. Eran los cafés de máquina en el hospital, 3 o 4 al día, que sabían a agua sucia pero que tomaba por inercia. Sumó todo con la calculadora del móvil. La cifra la golpeó en el estómago. Casi 120 euros al mes se le iban en cosas que no le importaban, cosas que no le daban ni salud, ni alegría duradera, ni seguridad. 120 euros, Virgen Santa, exclamó en voz alta, llevándose las manos a la cabeza. Con ese dinero,
Podía pagar la mitad de la comida del mes. Sintió una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza por su propia ceguera y rabia por haber regalado su esfuerzo tan fácilmente. Pero esa noche, por primera vez, la rabia fue útil. Rosa cogió un rotulador rojo y empezó a tachar gastos en su lista mental. Se acabó el cupón, se acabó el café de máquina, me llevaré un termo de casa. Se acabaron las revistas. Los meses en Sevilla empezaron a cambiar. El otoño dio paso a un invierno húmedo que calaba los huesos. La vida de Rosa seguía siendo dura. Seguía limpiando vómitos y sangre en el hospital. Seguía aguantando los gritos de la supervisora. Pero algo fundamental había cambiado. Rosa ya no era una víctima. Ahora tenía un secreto. El bote de mermelada se había llenado hacía tiempo y había sido reemplazado por una lata grande de galletas danesas que encontró en un armario. Cada noche, el ritual era sagrado. Llegaba, contaba lo que había ganado o ahorrado ese día, separaba su parte y la guardaba en la lata. Ya no eran solo monedas. A veces eran billetes de 5 euros que había ahorrado al ir al mercado más lejano, pero más barato. A veces eran 10 euros que sacaba de hacer un dobladillo a una vecina. La lata pesaba. Y ese peso físico se traducía en una ligereza mental que Rosa no había conocido desde que era niña. Sus hijos, que solían llamarla solo cuando necesitaban algo, empezaron a notar el cambio. Un domingo, su hijo mayor, el que siempre tenía problemas, vino a comer. Después del postre, con esa voz melosa que Rosa conocía bien, le pidió 50 euros para gasolina hasta que cobre. La antigua Rosa habría suspirado. Se habría quitado la comida de la boca y le habría dado el dinero, quedándose ella a cero. Pero la nueva Rosa, la Rosa que tenía una lata de galletas pesada escondida en el armario de las toallas, lo miró a los ojos. «No puedo, hijo», dijo con una calma que la sorprendió incluso a ella. No dio explicaciones. No pidió perdón. No se inventó una excusa. Simplemente dijo la verdad de su nueva prioridad. «Estoy organizándome y ahora mismo no puedo». El hijo se quedó boquiabierto, murmuró algo y se fue antes de lo habitual. Rosa cerró la puerta y se apoyó en ella, el corazón latiéndole fuerte. No sentía culpa, sentía respeto por sí misma. 8 meses después de aquella tarde lluviosa con doña Matilde, la prueba final llegó. No avisó. La vida nunca avisa. Era una noche de viernes sofocante, un anticipo del verano que se acercaba. Rosa puso una lavadora con su uniforme de trabajo para la semana siguiente. De repente, un ruido metálico horrible, como si algo se estuviera triturando por dentro, salió de la máquina, seguido de un charco de agua jabonosa que inundó la cocina en segundos. Rosa se quedó paralizada, viendo cómo el agua avanzaba hacia sus zapatillas. La lavadora había muerto. Su fiel compañera de batalla durante 12 años había dicho basta. En el pasado, este momento habría sido el detonante de un ataque de pánico. Habría llorado, habría maldecido su suerte, habría pasado la noche en vela pensando a quién pedirle dinero, o cuánto le cobrarían de intereses en la tarjeta de crédito que ya estaba al límite. El técnico vino el sábado por la mañana. Un hombre joven y rápido que ni siquiera miró a Rosa a la cara. «El motor está quemado, señora. Y la placa electrónica también. Arreglarla le sale por 380 euros. Y siendo tan vieja, no le doy garantía. Mejor compre una nueva». Una lavadora nueva básica costaba, con instalación, unos 450 euros. 450 euros. Una fortuna. El técnico la miró esperando ver la desesperación habitual, esperando el «bueno, déjelo, ya veré qué hago». Pero Rosa no bajó la mirada. Sintió un frío en el estómago, sí, el viejo miedo intentando asomar la cabeza, pero entonces recordó la lata de galletas en el armario de las toallas. Durante 8 meses, céntimo a céntimo, euro a euro, sacrificio a sacrificio, había estado alimentando ese fondo de libertad. Le pidió al técnico que esperara un momento. Fue al dormitorio. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina. Abrió el armario, sacó la lata pesada y la llevó a la cama. La abrió. El olor a metal y a papel viejo la golpeó.
Allí estaba, su esfuerzo, su disciplina, su acto de rebeldía. Empezó a contar, montones de 10 euros, montones de 20, monedas de 2 euros agrupadas, 100, 200, 300, 400, 580 euros. Rosa se quedó mirando el dinero sobre la colcha desgastada. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una victoria silenciosa y brutal. Nadie le había regalado nada. No le debía nada a nadie. Ese dinero era suyo, arrancado a la inercia y al desperdicio. Volvió a la cocina, con la barbilla alta, más alta de lo que la había tenido en años. «Mire, joven», le dijo al técnico con voz firme, «no la arregle, tráigame la nueva, la que consume menos luz, y se la pago ahora mismo, al contado». El técnico parpadeó, sorprendido por la determinación de esa mujer pequeña y cansada. «Muy bien, señora, se la traigo el lunes». Cuando el hombre se fue, Rosa no saltó de alegría. Se sentó en la silla de la cocina, rodeada todavía por el suelo húmedo, y respiró. Respiró profundamente. Por primera vez en su vida adulta, un desastre doméstico no significaba el fin del mundo. Era solo un inconveniente que ella, doña Rosa, la limpiadora, podía resolver sola. Esa noche, Rosa durmió como un bebé. No porque tuviera una lavadora nueva, sino porque sabía que, debajo de su cama, la red de seguridad que ella misma había tejido era real. Y si había podido juntar 500 euros, podía juntar 1000. Podía juntar lo que quisiera. 2 años después, el baño de Rosa ya no tenía azulejos rotos. Las paredes del piso estaban pintadas de un blanco luminoso que hacía que el pequeño apartamento pareciera un palacio. Doña Matilde, ahora con 74 años, fue a tomar café una tarde. Rosa le sirvió en tazas nuevas, compradas sin culpa. «Matilde», dijo Rosa, cogiendo la mano arrugada de su amiga, «tú no me enseñaste a ahorrar, tú me enseñaste a respetarme». Matilde sonrió. Esa sonrisa sabia de quien ha visto mucho mundo. «¿Ves, Rosa? El dinero es obediente. Solo necesita que alguien le diga quién manda. Y tú, mi niña, por fin has cogido el timón». Rosa miró por la ventana, hacia las calles de Triana. Ya no veía una prisión. Veía su barrio, veía su vida. Y por primera vez en casi 60 años, el futuro no le daba miedo. Le daba curiosidad.